Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa Guzmán y en este video les voy a hablar un poco sobre las plantas y las hormonas que producen las mismas. A estas hormonas se les conoce también como reguladores de crecimiento, reguladores fisiológicos o fitohormonas. Son sustancias producidas por la misma planta que son traslocadas de un sitio hacia otras partes de las plantas en cantidades muy pequeñas, es decir, en cantidades micromolares que pueden causar una respuesta positiva, ya sea en el crecimiento, en el desarrollo, en la floración o también la producción de los frutos. Las plantas producen 5 principales hormonas, las cuales son las auxinas, las citoquininas, el ácido giberélico, el ácido abscísico y el etileno. Estos son los principales y los más importantes que tienen influencia directa en el crecimiento, la división celular y la elongación celular de la planta. No existe una función específica de cada una de ellas, sino que estas se combinan entre 2 o más fitohormonas para producir una respuesta positiva en la planta. Empezamos con las auxinas. Las auxinas son producidas en toda la parte de la planta, pero en cantidades más grandes podemos encontrarlas en las zonas más altas de la planta, es decir, en la parte apical, en la parte meristemática de la planta, en las partes más jóvenes. Ahí es donde se produce en mayor cantidad este tipo de hormona. Como ya les comenté, las auxinas se producen en las partes aéreas de la planta, es decir, en las partes más altas, en las partes meristemáticas de la planta. Ahí es donde se producen la mayor cantidad de las auxinas. Y la función de estas es la división celular. Es decir, estas pues cumplen la función de dividir a las células. Una célula se divide en 2. Esas células se dividen en 4 y esas se dividen en 8 y así sucesivamente generando el crecimiento y desarrollo de la planta. La producción de estas auxinas son muy importantes en las primeras etapas del cultivo y por ejemplo, si es que se va a aplicar algún tipo de producto auxínico, lo que se recomienda es aplicar en las primeras etapas del cultivo, es decir, después que se haya hecho el trasplante o después de la siembra, pero cuando ya tenga las hojas verdaderas, o si es poda también igual después del rebrote y que estas pues ya tenga las hojas verdaderas. Ahí se recomienda la aplicación de productos con auxina para estimular lo que es el crecimiento de las raíces, con el objetivo de que si la planta tiene la mayor cantidad de raíces, podrá absorber y nutrirse mejor y así pues garantizar un mejor crecimiento y un mejor desarrollo de la planta. Tenemos las principales auxinas que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el IVA, que significa ácido indolbutírico, ANA, que es el ácido alfa-naftalenacético, que también se conoce como NAA o ANA. Y AA, que significa ácido indolacético, 2,4-D, que es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, que es un herbicida sistémico que generalmente se utiliza para el control de maleza de hoja ancha, pero también utilizan en algunos lugares como generador de crecimiento, pero en dosis muy bajas. Las citoquininas también se producen en todas las partes de la planta. Sin embargo, las podemos encontrar en mayor cantidad en los pelos absorbentes. Es decir, las citoquininas se producen en mayor cantidad en la parte baja de la planta, en las raíces. La función de las citoquininas también es la división celular. Es por eso que están constantemente dividiéndose y dando esa estructura compacta y resistente a la planta mientras ésta va desarrollándose. Es decir, resistencia tanto a las plagas y enfermedades. Ácido giberélico. La función del ácido giberélico no es la división celular, sino la elongación celular. Es decir, este estira la célula haciéndola más permeable.
Es decir, genera la permeabilidad y esto permite que los azúcares o los solutos que se generan en las hojas de la planta a través de la fotosíntesis se trasladen hacia el fruto. O sea, es como que hacen que el fruto sea más grande, aumente su tamaño por elongación celular. Es por eso que pues utilizan productos con ácido giberélico para el llenado ya en tiempo de cosecha. Ácido abscísico también produce la planta. Esta es conocida como una hormona de defensa. Es decir, esta se produce en mayor cantidad o se dispara cuando la planta se encuentra en estrés, ya sea por múltiples factores que pueden ser climáticos, deshidratación, o puede ser también falta de nutrientes o fitotoxicidad. Entonces la planta se encuentra estresada y lo que hace es que si la planta tiene gran cantidad de flores, lo que causa es aborto, como que la planta trata de sobrevivir abortando esas flores o también los frutos que se encuentran en formación. Lo que hace es el aborto. Pero como ya les comenté, cuando la planta se encuentra en algún tipo de estrés, ahí es donde esta hormona se dispara en mayor cantidad. Etileno. Etileno es una hormona de maduración. Es decir, esta hormona es la que da su color característico de maduración a cada tipo de frutos. Por ejemplo, en caso de la banana o el plátano, se vuelven amarillos por la maduración. Y eso es el color característico de la maduración de este tipo de producto. Por ejemplo, en la fresa se vuelve como rojo rojiza. Entonces ese es el color característico que da el etileno por la maduración. Esta hormona también se conoce como la hormona de defensa. Es decir, cuando la planta se encuentra en algún tipo de estrés por algunos factores X, entonces se dispara el etileno y lo que hace es que la planta florezca y produzca frutos. Es por eso que muchas de las veces hemos visto unas plantas en tamaño son muy pequeños, pero ya tienen flores. Entonces es porque la planta se encuentra estresada y el objetivo de la planta es dejar una descendencia, es decir, aunque ella se muera, pues pero quiere dejar una descendencia de semillas y es por eso que se dispara el etileno y genera este tipo de desequilibrio hormonal de la planta. Además de generar la maduración temprana de la planta, también el etileno da ese olor característico de dulce, de azúcar y también le vuelve súper blanda la planta. Entonces aquí es donde también la planta se vuelve muy susceptible a las plagas y enfermedades. Es por eso que debemos tener muchísimo en cuenta estas dos hormonas que son el giberélico y el etileno, que son dos hormonas muy importantes también en la planta, pero también tienen sus desventajas de acuerdo a la edad de las plantas, que pueden llegar a hacer que la planta sea susceptible a plagas y enfermedades. Como información adicional e importante, como ya les comenté, las auxinas se producen en la parte aérea, en las partes más jóvenes de la planta. Y las citoquininas se producen en los pelos absorbentes, en la raíz de la planta. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si las auxinas se producen en mayor cantidad, la división celular se hará más en la parte aérea. Eso les digo porque tanto las auxinas como las citoquininas, cuando se encuentran, ahí es donde existe división celular. Ellas trabajan juntas. Entonces, por eso es que se dice que es muy importante que las auxinas sea menor a 1 y las citoquininas sean mayor a 1, para que no se produzca este fenómeno de que la división celular se dé más en la parte aérea, porque si la división celular se da más en la parte aérea, la parte baja de la planta, por ejemplo, en las raíces,
no va a haber mucha producción de las raíces. Entonces, lo que nosotros queremos en las primeras etapas del cultivo de vida de la planta, pues queremos que se generen la mayor cantidad de raíces para tener una mejor absorción de los nutrientes que se encuentran en el suelo y también los nutrientes que nosotros vamos a agregar en el transcurso de crecimiento. Entonces, eso es que hay que tener mucho cuidado. Otra cosa muy importante también es, yo he visto que aplican ácido giberélico o productos con giberélico en las etapas muy tempranas de la planta, cuando recién están creciendo o en las etapas de crecimiento de la planta. Entonces, esto lo que hace, obviamente, da resultados visibles maravillosos, porque yo he visto en caso de las plantas que son aplicadas con ácido giberélico, se vuelven más vigorosos, más frondosos, más grandes en tamaño y longitud. Sin embargo, son muy susceptibles contra las plagas y enfermedades. Entonces, por eso en las etapas muy tempranas de la planta, ya la planta tiene hongos, ya la planta tiene plagas, porque el ácido giberélico, como ya les dije, lo que hace es elongar a la célula. Esta no hace división celular, sino elonga la célula y hace que la planta sea muy blanda, muy susceptible. Entonces es por eso que hay que tener mucho cuidado en qué etapas del cultivo aplicar productos con giberélico. Esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video y si tienen alguna pregunta pues me pueden escribir para yo poder aclararles cualquier cosa. Hasta pronto.